Comenzamos con el resumen de Banco Hipotecario. Vamos a leer el perfil de FIX SR, donde Banco Hipotecario fue constituido por el Gobierno Nacional en 1886. Banco Hipotecario Nacional se llamó. Si bien el Estado argentino tiene la mayoría del paquete, 46,3%, accionistas privados como el grupo IRSA poseen el 30% del paquete accionario. Luego de la crisis financiera, Banco Hipotecario cambió su estrategia y amplió su operatorio, incorporando una serie de productos orientados a individuos como empresas. Banco Hipotecario continúa manteniendo participación en el mercado hipotecario a través de la oferta de crédito con fondos propios para adquisición, construcción, terminación, ampliación y mejora de vivienda. Bueno, hablan de que tiene 63 sucursales, 13 puntos de venta y cajeros automáticos, ¿no? Tiene la tal Shop y BH de Valores, aparte de VAX, que es la empresa que tiene que ver con banca empresarial. No la empresa, es el banco de empresas. Y continúa colocación a través de los créditos UBA. Ahí está, me acomodo un poco esto. Bueno, durante el 2020, con la colocación de fondos prédicos de créditos hipotecarios a través de la modalidad UBA, apuntando a financiar la construcción, adquisición y terminación y ampliación de primera y segunda vivienda a través del programa Procrear, que cada mes hace un informe de cuánto hay en el sentido de intercambio con el Estado para subsidiar una parte del subsidio por este programa llamado Procrear, ¿no? que está hace más o menos 9 años. Una cosa de acá. Sí, no, ya está. Quería ver esto, lo de... Ahí está. Bueno, tenemos que IRSA tiene el 46,30% de los votos, pero bueno, el 30% del paquete accionario. O sea, IRSA es el que más votos tiene en el banco en sí, ¿no? Posee la tenencia a través de algunos administradores como Tairus, Ritelco, E-Commerce Latina, Palermo Invest S.A., Inversoras Bolívar, que son empresas independientes que invierten para tener una ganancia a esto, ¿no? Lo que cotiza en Nueva York es el 6,6% del capital, y lo que cotiza acá es el 2%, y lo que IRSA quiera. Bien, vamos a ver el resultado, que es muy malo. Es 2009-14 con 4 millones negativos. El segundo trimestre en particular, 2111 con 4 millones negativos también. El año pasado acumulaba un resultado a favor de 107 millones y un superávit en el trimestre en sí de 895,7 millones. Esto lo vemos en el cuadro de resultados, donde se tiene por la controladora un muy mal trimestre, y de hecho el resultado neto de intereses hubo más egresos que ingresos. En fin, algunos aspectos, la medida del BCRA siguen afectando, donde entre otras tasa máxima para saldos en tarjeta de crédito, tasa mínima en plazos fijos, congelamiento de comisiones y préstamos a tasa cero. El 27 del 5 se lanzó la obligación negociable clase 6 por 2.250 millones que vence en un año y que paga trimestralmente como BADLAR, más una tasa variable que es el BADLAR, más un 4,75% adicional. En esto... lo de las obligaciones negociables emitidas. En el 11 creo que estaba, acá está, 28, bien. Tenemos, que la que hoy lleva son casi todas en pesos, incluso con UVA, es decir, UVA más 4,90, más 5, es mejor financiarse UVA en la bolsa que financiarse en el banco, porque ya el banco paga UVA más 1, más 1,5, y si se hace en el banco mejor, o por mercado primario o secundario, no sé si están cotizando hoy día en el mercado secundario, y tiene esta en dólares que es 9,75, que es un dolor de huevos, como diría, por la tasa, es muy alta.
Y acá está la nueva que se hizo Badlar 475 para el Banco de Crédito y Securización. El margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajustes da un negativo de 2.199,5. Generalmente este margen da positivo, en este caso da negativo. ¿Por qué? Porque las tasas que se prestan están no subvencionadas, sino están como regla del Banco Central de que sean 24, mucho MIPYME, y tasas a empresas. Y lo que pasa con las tasas que sean a plazo fijo, hay una tasa mínima que creo que es del 37% y ese es el spread que hace que esto sea negativo. Bueno, pases en los ingresos 366, que es manejo de dinero, tarjetas de crédito bajan por las comisiones 37,5, ingresos ajustables, sea por UVA, CERS y todo eso, donde se presta por eso también 22,3. Esto tiene que ver con lo hipotecario. Los discretos, los egresos se destacan obviamente las cuentas corrientes y plazos fijos que suben 233,4 y 122,5. El margen de bruto por intermediación de comisiones, es decir, ingresos y egresos por comisiones, tiene un saldo a favor de 2.679 millones y se redujo un 30,8% interanual por menores ingresos por comisiones en tarjetas. Esto lo vemos aquí, donde bueno, tenemos la negatividad de los ingresos de resultado neto de intereses. Tenemos un poco menos las comisiones, si bien es positivo. Y lo que es ingresos, como dijimos, es todo por pases, movimiento de dinero constante a través de plazos muy chicos que hacen con la bolsa o con cualquier otro organismo, ¿no? con el mercado de capitales en sí. Y lo que es comisiones, habíamos dicho de comisiones con tarjeta, el ingreso ha bajado, ¿no? Bien, otros resultados que por instrumentos financieros se acumulan 6.834, una suba del 22,9, principalmente por mayores resultados títulos del ELIC, mucha emisión del Estado, por ende el cobro hacia el Estado sobre los vencimientos. El resultado de diferencia de cotización y moneda extranjera da un negativo de 129,6. El año pasado dio un déficit de 539,8. Esto es por mayor saldo entre activos y pasivos en dólares, ¿no? El balance da positivo en ese caso, o menos negativo. El saldo de otros gastos operativos es un déficit de 809,8 millones. El segundo trimestre del 2020 acumulaba un saldo a favor de 589 millones. Hay una diferencia de 1.300 millones, de 1.400 millones por menores resultados de activos mantenidos a la venta. Es decir, hace por lo menos un par de años que se tiene en venta Edificio del Plata y su evaluación es hoy día en 507,9 millones. La RepCam da un negativo de 1.772,4 millones. Esto hace lo siguiente. Bueno, el RepCam se tiene mayor negatividad por la emisión de ajuste por inflación o por la imputación, la aplicación, perdón. Y lo demás se tiene diferencia de cotización, como dijimos, hay una positividad en dólares. En los instrumentos derivados es lo que hace que sea un poquito más negativo, pero bueno, el balance da positivo en ese caso. Y lo que es ingreso operativo no pasa nada, o sea, se mantiene constante, pero hay una baja por resultados por medición a valor razonable. Entre ellos está lo que dijimos del Edificio del Plata, que se desvalorizó 509 millones. El cargo por incobrabilidad es de 708,3 millones y es una baja del 66 interanual. Los préstamos en situación irregular ya no cuentan más con el periodo de gracia de 2 meses, por ende hay un aumento de 2 puntos, de 1,5 puntos. En el año pasado era 2,7. El ratio de cobertura de cartera es del 78,2. En realidad, o sea, lo que se puede llegar a cubrir en caso de que toda la situación irregular no pague es el 78%. El año pasado era el 93,6%. Es alarmante eso en ese sentido. Empieza a sonar un poquito la alarma.
porque todos los ratios son de cobertura, es decir, lo que se prevé que se va a cubrir al 100%, en realidad se cubre al 78%, ¿no? Y el año pasado al 93%, pero pasa mucho en este banco, puntualmente, ¿no? Vamos a ver el ratio, que lo tenemos acá. Tiene un 78,2, venía un 92,3, se fue el periodo de gracia, como dijimos. La cartera irregular sobre la cartera total, es decir, lo que no están pagando en día, son el 14,3%. Lo que es consumo sí se está pagando y una provisión de cartera grande. La provisión se va armando de los morosos que hubieron en los anteriores trimestres, por eso en este caso se pagó más de lo que uno cree, ¿no? Y se le aplica un índice a cada uno y ahí se construye la provisión. Pero en lo que es comercial hay un 62,6% de la previsión que puede aplicar. Si no, se hace otra cuenta como, bueno, mayores deudores incobrables. En realidad, deudores incobrables tacha previsión. Los gastos de administración son de 2.260,5 millones y se ahorra un 15%, menos imputación de honorarios por servicios en un 19,7%. Los beneficios de personal suman 4.301,6 millones y suben un 4% interanual, mayores indemnizaciones. El ratio de eficiencia, este ratio cuanto más grande es, peor, o sea, más perjudicial, porque ahora va a usar de dónde sale, 101,3% y el año pasado 65,6%. Bueno, tenemos lo siguiente. Lo que es gastos, dijimos que lo que hay el ahorro es en realidad distribuciones por servicio, 1.259 a 1.011. Lo que es remuneraciones está un poquito mayor y lo que es indemnizaciones quiere decir que en lo que es remuneraciones se le gana la inflación, así que se tiene el mismo número de empleados. Y el ratio de eficiencia si obtiene lo siguiente: beneficio de personal más gasto de administración, depreciaciones y valoraciones de bienes sobre el resultado de intereses que vimos al principio en el margen de intermediación. Entonces, la suma de esto es mayor a lo que se ingresa por margen de interés y por ende supera el 100%, ¿no? Es malo, es perjudicial. Más malo, es peor que lo que venía llevando el banco. Los préstamos acumulan 55,5 millones, muy poco, cae 21,7%. Los préstamos para el consumo son el 45,6%, para comercial 36,4% y el resto hipotecarios. En comerciales es a donde se registra la mayor mora. Los depósitos acarrean 135.456,6 millones, incrementándose un 42,7%. Al no poder comprar dólares, la gente acude a depósitos, siendo el 87,6% del fondeo total, es decir, a través de depósitos a plazo fijo. Antes era el 66,5% porque ahora hay menor emisión de obligaciones negociables. Bueno, esto lo vemos en lo siguiente. Acá tenemos los préstamos. La mayor vienen de tarjeta de crédito u otros. Igualmente hay baja en cada una. Lo que es el consumo es comercial segundo, hipotecario tercero. Acá, bueno, dijimos lo de la cartera y los depósitos. Tenemos 154.000, que es este es el fondeo, los depósitos es esto, que es un 42,7% más, y todo lo que es obligaciones negociables van bajando, ¿no? En cuanto al fondeo, y además por depósito. Nada más acá. Bueno, acá vienen un par de indicadores. El ROE y el ROA son negativos. Después lo vemos, pero son negativos. La tasa, el año pasado también. La tasa activa implícita, es decir, ingresos sobre préstamos, ingresos por intereses sobre préstamos, es un 27,61. El año pasado a esta altura un 10,54. Este es buen número.
pero es porque se redujeron mucho los préstamos. Si va al número duro, al indicador, sin ver las variables que incidencia tuvieron, acá es porque los préstamos se han reducido. El spread implícito, que es egresos sobre depósitos, acá es al revés. Aumentaron los depósitos, el año pasado contaba con 19 y aumentaron un poco la tasa, ¿no? El ratio, la tasa implícita es esto menos esto, perdón. Acá la tasa implícita es egresos por... Acá era menor incluso, porque no había préstamos tampoco. El ratio de fondeo estable, que ahora lo vamos a ver, es 178,7. El año pasado era 138. Esto quiere decir cuánto tengo de fondeo. Ahora lo veo porque quiero explicarlo bien con el gráfico. Los activos líquidos son el 86%, es decir, activos líquidos sobre depósitos, cuánto podemos aplicar a los depósitos. El año pasado era 100,8. La solvencia, es decir, pasivo sobre patrimonio neto, patrimonio neto sobre pasivo baja de 0,15 a 0,12. Bueno, primero tengo las reseñas acá dan una serie de indicadores que salen del manual que se tiene de riesgo, ¿no? 138 este indicador, liquidez 131 sobre 125, activos sobre depósitos 86 sobre 78. A la vez los ROA, como dije, son negativos, ROA y ROA, retorno sobre patrimonio neto y retorno sobre activos. ¿Y qué más? Bueno, esto lo que significa es capital ordinario, es capital así básico. Capital nivel 1 se le agregan lo que es las filiales, capital bajo normas del BCRA y todo eso, se le agrega lo que es previsiones. Bien, este vendría a ser la pasivos netos sobre activos, como es la solvencia, ¿no? Y tenemos lo que quería mostrarme bien. Esto lo que es disciplina del mercado, que es a donde se calculan o se detallan los indicadores que vimos. Tenemos que el coeficiente de liquidez, de cobertura de liquidez, es el 131%, está por debajo del año pasado, pero viene más o menos en el promedio de los últimos 4 trimestres. High Quality Liquid Asset, es decir, activos que tienen poco riesgo o sea que son fáciles de convertir en efectivo, son 79.549. La salida del efectivo real, es decir, lo que sale fácil, es 60, por eso lo da 131%. Acá dijimos lo del coeficiente de los capitales, este es el capital neto, y lo que se tiene según norma de BCRA como requerimiento mínimo es el 8%, se tiene que tener esto, es decir, este coeficiente sobre función de riesgo de capital. Con un 8% como requisito mínimo se tiene un excedente del 8,1%. Esto está indicado en la página 14, de donde se sacan los elementos, es decir, se divide el capital sobre todos los tipos de riesgo. Acá están los que más incidencia tienen, son los riesgos de crédito y los riesgos operacionales, es decir, que si se corta la operatoria normal, la operatoria de atender a un cliente, la operatoria de hacer coso y perder tiempo, ¿no? de hacer coso, de hacer cualquier cosa, operatorio de sistema, se corta un sistema, hay un montón de ítems que se indican en este documento y en todos los documentos de los bancos. Este es el primer banco de los 7 que empiezo a analizar en este segundo trimestre. Y por último, como dije, de los depósitos, este 178 se saca de el monto requerido de fondo disponible, qué monto disponible tengo de fondeo y qué es lo que me requieren para usar este monto. Entonces el banco tiene de fondo estable, es decir, disponible, un 178,7 más para fondear al que me piden, ¿no?
Bueno, esto es todo. Como expectativa, la sociedad expresa mantener un alto estándar durante la pandemia, evaluando cómo tornar al negocio, mantener sólidas posiciones de liquidez y solvencia en estos márgenes de volatilidad, continuar con el desarrollo de soluciones sustentables de vivienda. Esto es un cortar y pegar que pusieron del trimestre pasado. El valor del libro es 12,93, la cotización es baja, no aumentó mucho, 80 centavos, aumentó de un trimestre a otro, 10,90, la capitalización bursátil es 16.350 y la pérdida por acción es 1,98 pesos. Gracias.